local en Polideportivo. Resultados, clasificación, protagonistas. La actualidad deportiva con Andrés Molina en Polideportivo. Muy buenas noches, señoras, señores. Comenzamos Polideportivo, de nuevo con todos ustedes, después de unos meses de asueto, después de esos meses de verano en que el deporte pues también se toma sus propias vacaciones, lo que supone el cambio de temporada, pues nosotros aquí en Polideportivo comenzamos la número 32. Ahí es nada. Programa número 1 de la temporada, programa 2054 desde que comenzáramos allá por 1992. Y la verdad es que tenemos que decir que se avecina una temporada verdaderamente ilusionante, una temporada de gran intensidad, porque tenemos novedades, porque tenemos equipos que van a afrontar nuevos retos y porque nuestros deportistas siguen intentando mejorar en todas y cada una de las especialidades que disputan cada vez que saltan en competición. Y luego a luego pues habría que decir que también cada día cuando lo hacen en los entrenamientos. En principio, este primer programa íbamos a dedicarlo a charlar un rato, ya lo habíamos dicho en redes, con el nuevo concejal de deportes, con Jorge Ato, a quien disculpamos que no haya podido estar con nosotros, porque lógicamente en estas fechas, presentación de cartel de las fiestas, presentación de la Peña del Papelillo, sucesivas presentaciones. Esta noche tenemos fiesta con esa subasta en La Solana. En fin, cantidad de actos que hemos creído oportuno que sea después de pasadas las fiestas patronales cuando tengamos ese rato de charla con Jorge Ato para hablar de los proyectos de presente y sobre todo de futuro. Y como hemos hecho en las temporadas anteriores y hemos ido superando campaña a campaña, pues vamos a intentar en esta, que ahora comienza, pues mejorar los números de la pasada, en la que durante 65 programas tuvimos 43 entrevistas y sobre todo lo que queremos con ello es conocer más de cerca a nuestros deportistas, a los verdaderos protagonistas del deporte que hacen posible que este programa siga en antena después de 31 años, insisto, el 32. También tendremos que intentar hablar de algunos deportes que tenemos más o menos olvidados o que las circunstancias han obligado a dejarlos un poco apartados, como es el fútbol sala, que tantos éxitos nos dio durante varias décadas y que precisamente la próxima semana va a ser protagonista en Abarán, aunque sea de forma puntual, ya que el martes se celebrará en el Pabellón Príncipe de Asturias la Supercopa de la Federación Murciana que enfrentará a los equipos de Pinatar y Librilla. Un buen momento para acudir al fútbol sala, para recordar esos tiempos y para ver si esa simiente que se está sembrando desde pequeños, sobre todo con la escuela en Araba, pues da sus frutos y pronto podemos tener equipos federados de nuevo en un deporte tan bonito, tan intenso como es el fútbol sala. Y lógicamente la noticia del verano. La noticia del verano la dejábamos un poco en el aire en nuestro último o penúltimo programa ya por primeros de mayo, es que la Asociación Abaranera podía volver a la primera división. Y sí, después de 16 años tendremos balonmano en primera división. Comenzamos. Pues fue un 16 de abril de 2007 cuando en el pabellón de la calle Valdepeñas de Puerto Llano se disputaba el Puerto Llano 29 Abaranera 29, último partido en primera división, último partido de una emoción inmensa que uno personalmente recordará, creo que mientras viva, con la oportunidad de estar presente junto a mi esposa y mi hija en las gradas de Puerto Llano como únicos representantes de la afición abaranera, en una situación muy difícil, con unos minutos finales tremendos y con un empate final que creo que merece recordar a los que fueron los protagonistas, ahora que se va a hablar de nuevo. Ahí estaban los porteros Rubén Salazar y sobre todo Chema Ruiz, que fue quien llevó el peso del partido. El tercero, primero por antigüedad, Antonio García Gorri, tuvo que ejercer como delegado ante la falta de personal
en el banquillo. También estuvieron los jugadores de campo, Juanfran, Simón, José Javier, que marcó un gol, Joaquín Trauquillo, y sobre todo los que llevaron el mayor peso del partido, Dani Santos, autor de 5 goles, Carayol 3, Monre, Eduard Culesot 2, Javi Montoro 7 y Jorge Sánchez 11. Aquel día, decía yo, precisamente, en el libro que editamos en 2018 sobre la historia del balonmano, que había sido el último partido en Primera División por ahora, y por fin, casi 6.000 días después, si mis cuentas no fallan, 5.997, el próximo 16 de septiembre, a las 5 de la tarde, en el pabellón Cecilio Gallego de Torrevieja, se jugará el Torrevieja Asociación Abaranera, con lo que el equipo de Abarán, uno de los decanos de este grupo E, volverá a la Primera División. Recordemos, el pasado abril se disputaron las finales contra pronóstico y en una semifinal y final extraordinaria el equipo dirigido por entonces por Adolfo Carrillo lograba proclamarse campeón de segunda división. Fue un auténtico exitazo, segundo campeonato consecutivo, insisto, sin ser el favorito. Durante el mes de mayo el cuadro baranero se dirigió hasta tierras catalanas, concretamente a Calella de Mar, donde disputó la fase de ascenso, no pudiendo pasar de la tercera plaza, pero ya desde entonces había rumores, por los ascensos y descensos que había habido, que para completar los grupos, por aquello de la distribución geográfica, pues probablemente habría alguna plaza vacante en el grupo E. El presidente de la Federación Murciana, el jugador de la Asociación Abaranera, Dani Santos, la ofreció al campeón, lógicamente. La directiva comenzó a moverse sobre todo para ver a nivel económico qué posibilidades podía haber. El equipo, en general, desde el presidente hasta el utillero, desde el entrenador hasta las chicas de la cantina, dieron un paso adelante y en junio se hacía oficial que el equipo iba a participar en Primera División. En julio conocíamos el calendario y después lo cierto es que ha habido algunas novedades. Por ello, vamos a comenzar hablando de los rivales. El último año que el equipo de Abarán había estado en Primera División eran solo 4 grupos a nivel nacional, eran desplazamientos mucho más largos, había que ir a toda la parte de Andalucía, algún año incluso a Extremadura, había que ir a Ceuta o Melilla según fuera y algunas veces a ambos, había que ir a Castilla-La Mancha. Ahora ha cambiado mucho. Desde hace ya unas temporadas la Primera División la componen 6 grupos, hay uno, el denominado Grupo de Levante, en que la mayor parte de equipos son de la Comunidad Valenciana, y este año concretamente, porque el Grupo D es de los equipos catalanes, siempre hay alguno más que tiene derecho a participar de los 16 que componen la categoría, pues concretamente el calendario ha fijado que los rivales de la Asociación Abaranera esta temporada sean Torrevieja, en ese primer partido que le hemos comentado, el día 16 de septiembre. El 24, posiblemente se adelante al 23, debut en casa, nada más y nada menos que ante UCAM Murcia, que fue el rival de la final, pero que también ha obtenido plaza por invitación, pero que está conformando una plantilla tremenda. Ese será el debut en casa. Posteriormente viaje hasta Benidorm para enfrentarse al filial del equipo de la Illa, Levante Marni, Maristas Algemesí, Humboldt San Juan, nuevo esta temporada, Puerto Sagunto B, Balonmano Mislata, como ven, todos de la Comunidad Valenciana. Para la 9ª jornada, el 12 de noviembre, jornada de descanso, porque finalmente solo hubo 15 equipos en el sorteo. Digamos que por una parte no es bueno descansar, pero por otra hay que tener en cuenta que una de las plazas de descenso ya queda ocupada, al ser solo 15 equipos. En la siguiente jornada, 16, teníamos que recibir al CAP Cartagena, que fue el equipo que mejor clasificación obtuvo de los murcianos en la temporada anterior, con una plantilla muy armada, con jugadores incluso extranjeros. Pues bien, la sorpresa, después durante el mes de agosto, es que CAP Cartagena ha renunciado a la plaza, va a tener que pagar por ello una fuerte multa a la Federación Española, pero lo cierto es que el equipo de la ciudad portuaria no participará. Por tanto, serán solo 14 equipos y digamos que en teoría, bajo ese mismo punto de vista, no habrá descenso. Pero eso lo iremos viendo con posterioridad. En la siguiente jornada vuelve la competición precisamente donde nos tiene que visitar el rival de mañana del partido amistoso, Balonmano Elda. De ello hablaremos después.
El día 3 de diciembre hay que viajar hasta Almería, porque ha tenido que entrar un equipo de la vecina provincia de Almería, de la Comunidad Andaluza, para completar el Grupo E. En la jornada correspondiente al Día de la Constitución, el 6 de diciembre, que hay jornada, recibimos al otro equipo murciano, Balonmano Águilas, que ya fue rival de la Asociación Abarranera por partida doble en esta pretemporada, también con un equipo muy armado y con varios jugadores extranjeros. Balonmano Elche será el penúltimo rival, y para despedir la primera vuelta y lógicamente luego para despedir la competición hay que recibir a todo un club histórico, el filial de Balonmano Granollers, un equipo catalán que también ha tenido que desplazarse al Grupo E y que realmente es el más perjudicado, porque a los demás les cuesta un desplazamiento a la zona de Barcelona, pero ellos tendrán que hacer todos sus desplazamientos pues prácticamente desde Valencia hasta Almería. En fin, estos son los rivales, tiempo habrá de estudiarlos, sobre todo con la gente del club, con los que conocen más la categoría. El equipo de la Asociación Abarranera. Tenemos nuevo entrenador, Óscar González, un entrenador nacional, natural de Jumilla, que ha estado en Cartagena, que ha estado en distintas selecciones, un entrenador joven que quiere hacerse un hueco en el mundo del balonmano. Esperamos tenerle pronto como protagonista, quizá como uno de los primeros, esperemos que la próxima semana, porque sin duda es uno de los protagonistas del verano a nivel deportivo. Y en cuanto a la plantilla, pues digamos que es una plantilla muy continuista. Estarán prácticamente la mayor parte de los jugadores que componían la del año anterior, teniendo en cuenta que va a haber equipo de segunda división, entrenado por Jesús Saurín Gato, y que algunos de esos jugadores estarán habitualmente en el equipo de segunda, algunos pudiendo estar a caballo entre uno y otro equipo. Seguro, en el primer equipo, Alejandro Martínez, Mosó, Gatico, Óscar, Rubén, Miju, Pocete, John, Fernando, Rafa Pérez, Rafa Melgarejo, Juárez y Milton da Silva, el jugador brasileño que continúa. Novedades: Amando García, el jugador abaranero que la pasada temporada y la anterior militara en UCAM Murcia cuando estuvo en primera división, porque le requirieron su presencia. Creo que es un buen refuerzo y un chaval, un hombre que lo siente totalmente y que está totalmente implicado en el club, desde entrenar a equipos de base hasta jugar de nuevo en el primer equipo. Y como novedades, pues podríamos hablar de momento de solo dos: Javier Pontanilla, un portero procedente también de UCAM Murcia, un portero bastante joven con bastante proyección, y Soeif, un jugador de nacionalidad marroquí que el pasado año militaba en Jumilla, que tuvimos oportunidad de verle frente al equipo abaranero, un jugador con un lanzamiento bastante potente, con mucha movilidad en primera fila, y puede que se incorpore algún que otro jugador más, pero todavía está por confirmar. En fin, el objetivo de la plantilla, pues ir más que nunca partido a partido e intentar hacer lo mejor posible para lograr el mayor número de victorias y lograr con holgura, si puede ser, la permanencia. Esto empieza dentro de solo 9 días. Ahora en Radio Abarán, toda la información del deporte local en Polideportivo. Antes de terminar de hablar de balonmano, digamos que mañana, para todos los aficionados, tenemos balonmano en el pabellón. Asociación Abarranera, Balonmano Elda, Centro Excursionista Eldense. Elda, como digo, dirigido por Luis Parro, un exjugador del equipo eldense, entre otros, que ha jugado en Abarán, que sabe lo que es esta categoría de sobra, jugador profesional que ha jugado incluso en Liga Sobal, pues ha optado este año por dar un cambio tremendo a la plantilla. Ha habido un cambio de directiva y quieren estar entre los mejores para buscar de nuevo el ascenso a la División de Honor Plata. Un equipazo, un equipo de muchos quilates y enfrente un novato. Pero en fin, creo que es una buena piedra de toque para ver cómo ha sido esta pretemporada en el equipo abarranero, que tendrá que ir adaptándose poco a poco a la situación y a que esta vez, en esta temporada, no va a haber esos partidos fáciles que había frente a rivales como Cotillas, como Bullense incluso,
sino que todos los partidos van a ser auténticamente a cara de perro y que todos los rivales van a ser del nivel que podía tener un Ademur de hace un par de años, o el propio UCAN de la temporada pasada, o el Cartagena al que todos conocemos, los rivales de la región de Murcia que ya han podido militar en esa categoría en temporadas anteriores. El partido de mañana además tiene un valor añadido, un valor sentimental y personalmente por partida doble. Mañana se va a hacer un merecido homenaje a Joaquín Maquilón Castaño. El pasado 4 de septiembre hizo un año que fallecía. Maquilón no necesita presentación. Durante muchísimos años ha sido el auxiliar, el ATS del equipo de la Asociación Abarranera. Yo les puedo decir que serían incontables las horas que hemos estado juntos, codo con codo, en el banquillo del equipo de Abarán en esas largas temporadas de primera división, pero él estaba de mucho antes. Maquilón empezó a practicar balonmano prácticamente cuando cumplió la edad juvenil. Posteriormente, cuando lo dejó, inmediatamente con su trabajo de ATS se incorporó a las labores de fisio, de recuperador en el equipo. Y pues no sé si habrán sido 20, 25 años los que le dedicó a estar en su asociación abarranera. Y de hecho, era tan habitual ver a Joaquín y a su hermano Antoñito en todos y cada uno de los partidos que cualquiera que se haya pasado por el pabellón en todos esos años seguro que lo recuerda. Personalmente, como les digo, era un amigo personal, valga la redundancia, por lo que ese homenaje tiene un doble valor. Y por eso les pediría a todos que mañana hagan un huequecito e intentemos entre todos llenar el pabellón. La ocasión lo merece, porque el equipo va a jugar de nuevo en primera división. Y la ocasión lo merece porque va a ser un homenaje al gran Joaquín Maquilón. Resultados, clasificación, protagonistas. La actualidad deportiva con Andrés Molina en Polideportivo. Y cambiamos ahora de deporte porque tenemos que hablar de fútbol. Tenemos dos equipos de nuevo en categoría senior, Abarán Club de Fútbol en preferente y Club Deportivo Ya del Campo en primera autonómica. La preferente comienza el próximo fin de semana, la primera autonómica lo hará una semana más tarde. Concretamente, el Abarán este año está encuadrado, gracias a Dios, por fin, en un grupo único de 18 equipos, compuesto, además de por el equipo de las Colonias, por Águilas B, Algezares, Bala Azul, Calasparra, Cabezo de Torres, Churra, El Real, Fuente Álamo, La Aljorra, Los Garres, Mazarrón, Minerva, Molinense B, Olímpico de Totana, Pinatarense, Santa Cruz y Yeclano B. Digamos que la temporada pasada, pues como siempre, la federación nos sorprendió una vez finalizada la competición, creo que ya lo comentamos aquí antes de terminar, con que de nuevo dejaba de lado los descensos de tercera a preferente. Es decir, equipos como Bullense, Muleño, que estaban descendidos, pues al final van a tener la oportunidad de jugar otra vez este año en tercera división. El Algar, que jugó la promoción y no logró el ascenso, pues también va a jugar en tercera división. Aquí premio para todos. Y así, por ejemplo, había 3 ascendidos de primera autonómica, Calasparra, Pinatarense y Fuente Álamo, que se lo había ganado en Buena Lí en otra promoción, pero también se han sumado La Aljorra, Olímpico de Totana, Bala Azul y Los Garres, estos 3 descendidos de territorial preferente, pero que han sido repescados. En fin, es lo que hay. 18 equipos, una temporada que se antoja competitiva al 100%. Durante todo el verano hemos conocido a través de redes sociales los fichajes que se están haciendo en la mayor parte de los equipos. Va a haber muchos gallitos. En algunos se le da al Abarán como uno de los favoritos, pero yo sería bastante más cauto y esperaría ver cómo funciona el equipo de Iker. Será de nuevo Ignacio Fernández Iker el entrenador. Y un equipo que tiene bastantes novedades, porque del año pasado pues queda el meta Alex, el joven Alex Carrelón, Ismael, Jorge Navalón, Javi Parralo, felicidades Javi que acaba de ser padre, Sergio Marieta, Juan Fran, Dani Cánovas, finalmente el capitán va a estar una temporada más, Alex Seco, Cosme, Adel y Álvaro Ato.
los jugadores que sin duda fueron importantes del equipo filial, que se han incorporado definitivamente al primer equipo. Pero hay muchas novedades, porque está el meta Ojeda, que proviene del Cabezo de Torres. El lateral Jesús Ato, que jugó hace 2-3 temporadas cuando terminaba de juvenil en el Club Deportivo Villa del Campo y el pasado año estaba en el Muleño, en tercera. El lateral derecho Antonio Ortiz, procedente del filial del Molinense. Del Palmar llegan los hermanos Abenza y Pedro, o Abenza Junior, que juegan ambos como centrales, un veterano importante para la zaga y un joven jugador con proyección. Para el centro del campo se ha incorporado a Pepe Ramírez, procedente del Villa de Fortuna. Como jugadores de banda extremos están Sergio Toledo e Iván Contreras, ambos procedentes del Molinense B, chavales muy jóvenes, vecinos de Cieza, pero que como digo vienen del filial del Molinense. Carrillo, otro jugador que proviene del Muleño pero que ya ha estado en el Abarán en temporadas anteriores, el jugador archenero. Y una de las novedades más importantes, la incorporación del delantero centro Pedri Villa, jugador procedente del Muleño y que bueno, pues viene con la vitola de goleador, un puesto importante. Digamos que la directiva y el cuerpo técnico han intentado incorporar al menos un jugador veterano en cada línea del campo y mucha juventud con ellos. También parece que se va a incorporar definitivamente Johnny del Fortuna, que ha estado entrenando en las últimas semanas, porque había un jugador importante en ese esquema, como es el ciezano José Piñera, pero al parecer unos problemas físicos no le van a dejar participar este año. Y pues este jugador puede ocupar más o menos la misma posición y probablemente la gran sorpresa de la pretemporada, de lo que me alegro muchísimo, es la presencia de Omar, del jugador de la Olla del Campo, que comenzó a entrenar con el equipo pues por ponerse en forma, pero a estas alturas de temporada estará a la par con el propio Pedri Villa como máximos goleadores del equipo. En fin, creo que es una buena piedra de toque y si Omar encuentra su punto, pues puede ser un jugador también a tener en cuenta en el equipo del Abarán. De hecho, esta tarde nos pasaban el listado de jugadores. Estaba jugando el último partido amistoso. Antes del descanso el Abarán ganaba 2-0 al Unión Archena, equipo de primera territorial, con 2 tantos de Pedri Villa. Ahora repasaremos lo que ha sido toda la pretemporada. En el listado, porque va a ser con números personalizados, con el 1 estará el meta Ojeda, con el 2 Antonio Ortiz, con el 3 Jesús Ato, con el 4 Javi Parralo, con el 5 Nicolás, con el 6 Dani Cánovas, con el 7 Carrillo, con el 8 Seco, con el 9 Pedri Villa, con el 10 Johnny, el jugador del que les hablaba últimamente, con el 11 Cosme, el 12 para Iván Contreras, el 14 para Pepe Ramírez, el 15 para Sergio Ato, Jorge Navalón el 16, Ismael el 17, Sergio Punzano, Sergio Toledo el 19, Juanfran el 20, el 21 para Jesús, el 22 para Adel, el 23 para Alex Carrelón, el 24 para Sergio Marieta, con el 27 Omar y con el 29 Abenza. En el banquillo pocos cambios. Iker es el primer entrenador, Jonathan Bastida segundo entrenador. Preparador físico, de momento, si es una novedad, Melchor Montiel, el jugador del equipo filial, que va a hacer su primer trabajo una vez terminados los estudios. Javi Gil sigue como preparador de porteros y Kiko como auxiliar. En cuanto al equipo, pues poco más que decir. Sí, quizá lo más trascendente, la pretemporada, que aunque comenzó con un partido muy tempranero frente al Club Deportivo Cieza, pues la verdad es que no ha estado del todo mal. Concretamente, el equipo baranero jugó su primer partido amistoso en Jumilla, frente a uno de los descendidos, donde ganó 0-2. El siguiente partido en casa, el día 16 de agosto, ante el Cieza, el equipo de tercera división y uno de los super favoritos del grupo 13, perdió 1-5, empató frente al equipo de la preferente alicantina de la Murada a 0, ganó al filial del Cieza 2-0 en el Polideportivo, ganó en Bullas, equipo de tercera división, al Club Deportivo Bullense 1-3 con 2 goles de Omar, y esta tarde ante el Archena en el campo de las Colonias ganaba 2-0 antes de terminar la primera parte. En cuanto al grupo,
Pues ya les he comentado antes los equipos, quizá lo más significativo para que vean lo que es el tema de lo que ha supuesto los no descensos, es que de los 18 componentes del grupo, 11 equipos permanecen de la temporada anterior y 7 han logrado ascender. Uno por arrastre en el ascenso y otros por no consumar el propio descenso. Y en cuanto a la plantilla, pues con esos 23-24 jugadores que hay en la actualidad, pues se puede decir que está casi al completo, siempre con algún retoque que pueda llegar o algún cambio que pueda suceder por circunstancias que quizás no están previstas. Pero, ya les digo, a punto de comenzar la temporada, hoy último amistoso, el próximo domingo, 24 de septiembre, 6 de la tarde, en el Polideportivo Municipal, porque Las Colonias se va a resembrar en el Polideportivo Municipal. 6 de la tarde, el primer partido de la temporada, segunda jornada, porque la primera es el próximo domingo en Molina, pero el primer partido en casa será a la siguiente semana a partir de las 6 en el Polideportivo. Pero eso ya lo informaremos oportunamente, porque la próxima semana tenemos que hablar mucho más del inicio de esta temporada. Y en cuanto al Club Deportivo Boyal del Campo, será una semana después cuando comience la competición, por tanto tendremos 2 semanas todavía para ir concretando cuestiones del equipo verde. Decir que lo más importante es que continúa Federico Salmerón al frente del equipo, y en cuanto a la plantilla, de momento está compuesta por David Fernández y la novedad de Antonio. En cuanto a los defensas, España, Pastor, Ayala y Parra. Peri, que se incorpora, Ángel Avellán también, pero al igual que Dani Parra, son jugadores que vuelven al equipo, que ya pertenecieron anteriormente al equipo verde, y Fernández e Ismael Bleda. Este año, con los cambios que ha habido también en el filial del Cieza, pues algunos de estos jugadores no han tenido cabida y lógicamente han optado por cambiar de bando y jugar en primera autonómica y ser rivales del propio filial del Cieza. En cuanto a centrocampistas, continúan Gatico, José Antonio, Marcos Dorrano, Javi Toledo, que vuelve, Miguel Penalba, Antonio Francisco, que es nuevo igualmente, y Jorge Camacho, también novedad en el equipo. Y en cuanto a delanteros, de momento la gran novedad es Alejandro Bleda, porque las otras 2 incorporaciones son vueltas a casa, tanto de Álvaro Martínez, como de Benji. En principio, a falta de concretar alguna entrada o salida, la plantilla estaría casi completa con esos jugadores que hemos mencionado en estos momentos. En cuanto a los rivales, pues la verdad es que también la primera autonómica ha sufrido muchísimos cambios. Finalmente se ha compuesto por 2 grupos de 16, se aumenta de los 14 que habían el año pasado a 16, y va a haber hasta 6 ascensos de categoría por ese arrastre desde la segunda. Incluso me llegaron a comentar que el filial de La Varán le habían ofrecido entrar en esta primera autonómica, pero finalmente este equipo va a participar en la Liga Sub-23. Habrá que hablar de ello también. En cuanto a los rivales, pues aquí los tenemos. Difícil, pero los tenemos. Villa de Fortuna, Jumilla, Beniel, equipos habituales de la categoría, de categoría superior incluso, pero el listado completo. Ceutí Atlético, nuevo, Independiente de Ceutí, Cotillas, nuevo, Santomera, La Copa, que ascendió, Beniel, Esparragal, Cejín, Alto Real, Ciudad de Mula, Cabeza de Torres B, ascendido, Jumilla y Villa de Fortuna, descendido, Cieza B, ascendido, Unión Archena, ascendido, y el propio Club Deportivo Boyal del Campo. Es cierto que fueron La Copa y Archena los 2 equipos que habían ganado el ascenso en el terreno de juego, pero ya le digo, hasta 6 equipos han logrado plaza en esta primera autonómica, en este grupo segundo. Lo que no sabemos es cómo quedará finalmente la segunda autonómica en esta campaña 23-24, porque prácticamente por los ascensos que ha habido en los 2 grupos se va a quedar casi desierta, salvo que se inscriban muchos nuevos equipos, que es algo que desconocemos. La pretemporada ha sido bastante irregular, sobre todo porque el mes de agosto es complicado para los entrenamientos, la gente tiene vacaciones, la gente tiene proyectados viajes, etcétera, etcétera. Las lesiones también se han acusado bastante, pero hemos podido ver el equipo hasta en 3 ocasiones, y sí hemos visto que poco a poco se iba armando un poquito más, y cuando llegue el inicio de temporada seguro que va a ser un equipo competitivo, un equipo muy aguerrido como siempre, y un equipo al que va a ser muy difícil derrotar.
Y con la presencia del entrenador Federico, pues ya sabemos más o menos tácticamente lo que quiere el entrenador de Cieza. Así que, sin duda, hay unos buenos proyectos de cara a la temporada, pero luego la pelotita suele ser caprichosa y unas veces entra y otras no. Por lo que también es conveniente tener un poquito de paciencia. Nosotros vamos a intentar la próxima semana hablar en profundidad en nuestros 2 programas, lunes y viernes, de balonmano, Asociación Abarranera Primera División, y de fútbol preferente Abarán Club de Fútbol, que son los 2 que comienzan el próximo fin de semana. Y próximamente, conforme vayan pasando las semanas, iremos conociendo el resto de equipos de todas las categorías, que serán muchos de nuevo, muchísimos, e intentaremos que no se quede ninguno al margen, además, en ninguna modalidad deportiva. Como siempre, es muy grato reencontrarse de nuevo con todos ustedes. Seguimos contando con su confianza, le damos las gracias de nuevo y les esperamos ya con cierta rutina el próximo lunes en nuestro horario habitual. Gracias, feliz fin de semana, a empezar bien las fiestas y hasta el lunes.